Muchas gracias, señor presidente. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes a todos y a todas. Venimos desde el Parlamento Vasco otra vez con la petición de crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto. No es la primera vez que pedimos este fondo de compensación, con el mandato claro y unánime de todos los grupos de la Cámara del Parlamento Vasco. Y lo hacemos por solidaridad con las víctimas, por justicia para miles de afectadas y por compromiso con nuestras leyes y también con las suyas. Hemos traído esta iniciativa en más ocasiones y seguiremos insistiendo hasta que el derecho que asiste a todas las personas que directa e indirectamente han sido víctimas de este silencioso asesino se haga realidad. El 15 de diciembre de 2011, mi compañero y parlamentario Juanjo Agirrezabala presentó una iniciativa en el Parlamento Vasco para atender y dar respuesta a las necesidades de las víctimas del amianto. Gracias a ello se constituyó una ponencia para analizar la creación de un fondo de compensación dirigido a estas víctimas. Algunos de estos escaños hoy están ocupados por parlamentarios y parlamentarias que han sido testigos en la Cámara Vasca del recorrido de esta iniciativa y conocen muy bien la propuesta que planteamos para su toma en consideración. Han sido 10 años de trabajo, primero en Euskadi y luego también aquí. Trabajo interrumpido por varias citas electorales, pero también por la diferencia de criterios políticos y vetos que no han provocado sino el retraso en la creación de este fondo de compensación. Retraso que las propias víctimas no comprenden porque no se entiende que a la voluntad mayoritaria se le pongan obstáculos burocráticos y administrativos, entre tomas de consideración, escritos, debates, plenos y fórmulas reglamentarias. Lo que sí saben estas víctimas es que su reclamación y lo que nosotras consideramos sus derechos no se están viendo atendidos. Ha sido un largo camino que hemos recorrido de la mano de las personas afectadas y en este momento quiero agradecer a todas las asociaciones que nos han acompañado y especialmente a Asviamie por su trabajo y la labor de acompañamiento a todos los grupos en el Parlamento Vasco durante estos 10 años. Si hoy estamos aquí, también es gracias a su perseverancia. Hoy, por segunda vez, les presentamos esta proposición de ley para que de nuevo sea tomada en consideración, como ya lo hicieron el 10 de octubre de 2017. Queremos recordar que hoy en día el amianto sigue estando presente entre todas nosotras, porque a pesar de que su uso y comercialización está prohibido desde hace años, este material ha sido utilizado de manera masiva durante 3 décadas y a día de hoy el amianto sigue todavía dañando la salud. Como entenderán, es tremendamente complicado determinar cuántas personas han sufrido exposición al amianto, ni durante cuánto tiempo lo han hecho, y a pesar de no poder cuantificar exactamente los y las afectadas, sí contamos con algunos datos a tener en cuenta sin duda. Desde el año 1999 hasta el 2018, en Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa murieron 825 personas por causa directa del amianto. Aquí, en el Estado español, el amianto se ha llevado la vida de 6.961 personas por delante durante estos 19 años. A estas cifras había que añadir los casos de asbestosis o de cáncer de pulmón que tienen una relación directa con la exposición del amianto, por no hablar de las víctimas que también lo han sido de manera leve, pero que no por ello dejan de ser víctimas. Además, esta enfermedad silenciosa, mortal e incurable seguirá causando nuevas víctimas, al menos durante los próximos 10 años, que es cuando se estima que terminará el periodo de latencia. Cifras escalofriantes detrás de las cuales se esconde el sufrimiento de muchos hombres, muchas familias, muchas mujeres. Sí, muchas mujeres, y me alegro además tremendamente que hoy hayamos venido 3 mujeres a defender este punto, porque las víctimas del amianto son mujeres también, 1/3 de ellas han enfermado en su lugar de trabajo, pero muchas lo han hecho por causas extralaborales, lo han hecho en su entorno laboral lavando la ropa de trabajo que contenía fibras de amianto. Y si un 20% de los mesoteliomas en hombres no son atribuibles a la exposición laboral, en el caso de las mujeres ese porcentaje asciende hasta el 80%. Por eso, señorías, es hora de reparar el perjuicio a todas estas víctimas del amianto y les solicitamos encarecidamente que voten a favor de esta proposición de ley, como así se hizo hace 3 años, y que retomen los trabajos de la ponencia que constituyeron la legislatura pasada, que se centren en lo acordado y que aparquen las diferencias. Y termino ya, señor presidente. Que no empiecen de cero,
porque no podemos permitirnos un nuevo retraso en esta cuestión, retraso que ni comprenderíamos ni sería justo para la sociedad en general, pero sobre todo no sería justo para todas las víctimas del amianto, las que están, las que vendrán y las que, por desgracia, se quedaron por el camino. Por eso creemos ya en esta ocasión sí el fondo de compensación. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias. Tiene la palabra la señora